En una bulliciosa tarde en la Ciudad de México, el sol brillaba intensamente sobre las calles llenas de vida. La música de los mariachis resonaba en los rincones, pero en medio de la alegría, una pequeña figura se destacaba. Una niña de 5 años, Valentina, estaba sola en un parque, con lágrimas, corriendo por sus mejillas. Vestía un vestido de marca, pero su expresión era de pura angustia. Nadie parecía notarla. Todos estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos. Fue entonces cuando Elena, una artista en busca de inspiración, se acercó a la pequeña. Al escucharla sollozar, se agachó, para estar a su altura, y le habló en un suave susurro, intentando calmarla. «¿Dónde está tu papá, pequeña?» Valentina, entre sollozos, explicó que había estado buscando a su padre, un hombre que siempre parecía estar ocupado. La conexión entre ambas fue instantánea, como si el destino las hubiera cruzado en ese lugar. De repente, 3 hombres en trajes oscuros aparecieron en el horizonte. Su porte y la forma en que se movían hablaban de poder y peligro. Uno de ellos, un hombre atractivo con una mirada intensa, se acercó rápidamente. «Gracias por encontrarla», dijo con una voz profunda que resonaba autoridad. Su nombre era Rafael, y era conocido en la ciudad no solo como un empresario exitoso, sino también como un jefe del crimen organizado. El corazón de Elena se aceleró. La tensión en el aire era palpable. Reconocía la figura peligrosa que tenía frente a ella. Rafael miró a Valentina con un amor que contrastaba con su imagen temible. En un giro inesperado, le ofreció a Elena un trabajo como tutora de la pequeña, con un salario que haría que cualquiera se sintiera tentado. Valentina ha estado pasando por momentos difíciles desde que su madre falleció. «¿Necesita a alguien?» «Que la cuide», explicó, mientras sus ojos fijos en ella parecían evaluar cada movimiento. Elena se sintió atrapada entre la necesidad económica y la inquietud moral. Su amiga Sofía, con quien compartía sus preocupaciones, la alentó a aceptar la oferta. «Es solo un trabajo, y ella necesita ayuda», le dijo, aunque la advertencia de que el mundo de Rafael no era seguro resonaba en su mente. Una noche, después de mucha reflexión, decidió aceptar el trabajo bajo ciertas condiciones que le permitirían mantener su independencia. Comenzó a trabajar con Valentina, creando un vínculo especial con la niña. A través de los días, notó que Rafael, a pesar de su dura fachada, mostraba momentos de vulnerabilidad que desnudaban su verdadero ser. Había algo en la forma en que miraba a Valentina que revelaba un amor inmenso. El tiempo pasó, y en un giro inesperado, Rafael le ofreció a Elena el estudio de arte de su difunta esposa, un gesto que la tomó por sorpresa y que hablaba de su creciente aprecio. Sin embargo, la atracción que sentía por él la atormentaba. Era un sentimiento complicado, pues sabía lo que él representaba y la vida peligrosa que llevaba. Mientras pasaban más tiempo juntos, los sentimientos de Elena se tornaron más profundos, pero siempre quedaba la sombra de la moralidad. Reflexionaba sobre su papel en la vida de Valentina y la relación con Rafael. «No eras ella, pero te quedas conmigo», resonaba en su mente como un eco de las palabras de Rafael, llenas de significado y ambigüedad. En un momento de vulnerabilidad, Rafael se acercó a Elena. «No estoy pidiendo que llenes el vacío de mi esposa, pero necesito que estés aquí, con nosotros». La conexión entre ellos se intensificaba, pero Elena sabía que el camino que estaba eligiendo era peligroso, tanto para su corazón como para su vida. If you want to discover more stories like this one, subscribe to the channel and hit the notification bell. Así, la vida de Elena se convirtió en una danza entre el amor y el miedo, entre la luz que Valentina traía a su vida y la oscuridad que rodeaba a Rafael. A medida que las semanas pasaban, la línea entre el bien y el mal se volvía cada vez más difusa, y las decisiones que tomaban influían no solo en su destino, sino también en el de la pequeña Valentina, quien se había convertido en el centro de su mundo. La historia de Elena, Rafael y Valentina se entrelazaba en un relato de redención, amor y el inevitable choque con la realidad. Elena se encontraba en su estudio, rodeada de las pinturas que había comenzado a crear desde que aceptó el trabajo con Rafael y Valentina. Cada trazo en el lienzo era una mezcla de sus emociones: amor, miedo, confusión. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando su espacio creativo y creando sombras que danzaban a su alrededor. La pequeña Valentina jugaba en el suelo, riendo y armando torres con bloques de colores,
ajena al tumulto emocional que envolvía a su tutora. Esa tarde, Rafael llegó más temprano de lo habitual. La expresión en su rostro era grave. Elena sintió una punzada de inquietud al verlo entrar, como si el aire se volviera denso. «Elena, tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta detrás de él con un suave clic. «¿Qué sucede?», preguntó ella, dejando su pincel a un lado. Rafael respiró hondo, como si estuviera preparándose para enfrentar una tormenta. «He recibido amenazas. No es seguro que Valentina y tú sigan aquí. Necesito que pienses en un plan de escape», confesó, sus ojos profundos reflejando la preocupación. El corazón de Elena se aceleró. La idea de dejar atrás a Valentina, de abandonarla en medio de este caos, la horrorizaba. «Pero, ¿dónde iríamos? No puedo simplemente dejar todo esto», balbuceó, la voz temblorosa. Rafael se acercó, su mirada intensa. «No se trata solo de nosotros. Se trata de proteger a Valentina. Ella es lo más importante», insistió, tomando sus manos entre las suyas. «He estado pensando. Tal vez podríamos salir de la ciudad, a un lugar donde nadie nos encuentre». Elena sintió una mezcla de pánico y determinación. «¿Y tú? ¿Qué pasará contigo?», preguntó, temiendo la respuesta. «Yo me encargaré de eso», respondió él, con firmeza, pero la sombra de duda cruzó su rostro, una inquietante señal de que el peligro lo acechaba. Mientras discutían, Valentina se acercó, mirando a su padre con curiosidad. «¿Por qué estás triste, papá?», preguntó, su voz dulce contrastando con la tensión en la habitación. Rafael forzó una sonrisa, agachándose para estar a su altura. «No estoy triste, pequeña. Solo estoy pensando en cómo hacer que estemos todos a salvo», respondió, acariciando su cabello. Elena sintió que su corazón se rompía un poco más al ver la inocencia de Valentina. La niña no debía cargar con la oscuridad del mundo adulto. Después de que Rafael se fue, Elena se sentó en el suelo junto a Valentina, quien continuaba jugando inconsciente del peligro que se cernía sobre ella. La pequeña levantó la vista y sonrió. «¿Vas a pintar algo bonito hoy, Elena?», preguntó con su voz melodiosa. «Sí, algo muy especial, respondió Elena, ya pensando en cómo capturar la esencia de la alegría que Valentina le brindaba. Mientras pintaba, cada color en el lienzo se convertía en un símbolo de esperanza, pero en su mente, la idea de escapar se aferraba fuertemente. ¿Podría realmente dejar todo atrás? Las noches pasaron y las tensiones aumentaron. Rafael seguía recibiendo amenazas, y Elena sabía que el tiempo se estaba acabando. Una noche, mientras cenaban, él se volvió hacia ella, la mirada seria. «Tú y Valentina deben irse. Esta es la última noche que estaré aquí», dijo con voz decidida. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué quieres decir? No puedes dejarnos», imploró, la angustia retumbando en su pecho. «Es por tu seguridad. Si me quedo, atraeré más problemas. Debes irte, y yo te encontraré más tarde», aseguró Rafael, aunque su voz temblaba con la incertidumbre. Elena sabía que debía tomar una decisión. En su interior, sentía que el amor que había comenzado a florecer entre ellos no podía ser suficiente para salvarlos. Con lágrimas en los ojos, miró a Valentina, quien estaba distraída con su comida. «¿Y si no vuelves?», preguntó, casi en un susurro. Rafael se acercó y tomó su mano. «Prometo que lo haré, pero ahora debes ser fuerte. Piensa en Valentina. Ella necesita a su madre». Elena asintió lentamente, sintiendo que el peso de su decisión la aplastaba. La conexión entre ellos se había vuelto un camino lleno de espinas, pero la pequeña Valentina era su luz, su razón para luchar. Y mientras la noche caía, sabía que la vida que había imaginado en ese hogar ahora estaba en juego. Todo dependería de sus decisiones en las próximas horas. La vida de Valentina y su propio futuro estaban en la balanza, y el eco de «no eras ella, pero te quedas conmigo» resonaba en su mente. Un recordatorio de que los vínculos formados en medio de la oscuridad podrían llevarlas hacia una nueva esperanza. Elena se quedó sentada en la mesa, la mano de Rafael aún envolviendo la suya, como si su toque pudiera ofrecerle alguna certeza en medio del caos. Las luces del restaurante parpadeaban, suavemente, y el murmullo de las conversaciones a su alrededor se desvanecía en un eco distante. Su mente estaba llena de preguntas, cada una más desesperada que la anterior. ¿Cómo podría dejar todo atrás? ¿Y si Rafael no regresaba? Con un suspiro profundo, Elena retiró su mano de la de Rafael. «No, puedo simplemente irme»,
No puedo dejar que esto termine así, dijo, su voz temblando. Valentina necesita un padre, necesita estabilidad, y tú eres parte de eso. Pero mientras hablaba, la realidad de la situación se cernía sobre ella como una sombra. Rafael la miró intensamente, sus ojos, oscuros, llenos de determinación. No tengo elección, Elena. Si me quedo, estarás en peligro. La mafia no perdona. Hay cosas en mi vida que tú no comprendes, y no quiero que tú y Valentina sean víctimas de mis decisiones. Elena se sintió impotente. La vida que había construido, aunque frágil, estaba en peligro, pero al mismo tiempo, algo en la forma en que Rafael hablaba le decía que había un camino por el que podían salir juntos. ¿Y si encontramos una forma de salir de esto? ¿Podemos irnos lejos, empezar de nuevo? Rafael la miró con tristeza. No es tan simple. Ellos no se detendrán. Pero si te vas ahora, tendrás una oportunidad. Y yo encontraré la manera de volver a ti. La angustia se apoderó de Elena. ¿Y si no puedo? ¿Y si te pierdo para siempre? Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y la pequeña Valentina, al notar el cambio en el ambiente, levantó la vista de su plato, preocupada. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con su voz suave e inocente, rompiendo la tensión en la mesa. Elena se inclinó para abrazarla, sintiendo el calor y la inocencia de su hija. «Sí, cariño, solo estoy pensando un poco». Rafael se inclinó hacia Valentina, sonriendo de forma genuina. «Siempre estaré cuidando de ti, Valentina. Eres una niña fuerte y valiente, como tu madre». Elena sintió que su corazón se rompía un poco más al escuchar esas palabras. Rafael estaba dispuesto a sacrificarse, y ella sabía que debía ser fuerte por Valentina. «Está bien», dijo con voz firme, limpiándose las lágrimas. «Haré lo que dices. Nos iremos, pero quiero que me prometas que regresarás. No quiero que esto termine así». Rafael asintió, la resolución en su mirada. «Lo prometo. Solo cuida de Valentina. Manténla a salvo y lejos de esto». Con un último abrazo, se despidieron, el nudo en el estómago de Elena creciendo a medida que se alejaba de Rafael. Tenía que actuar rápido. La vida que había conocido estaba a punto de desaparecer, y la única manera de proteger a su hija era partir hacia lo desconocido. Mientras caminaban hacia su hogar, Elena comenzó a planear. Necesitaba reunir sus cosas y encontrar un lugar seguro donde pudieran estar a salvo. Se preguntaba si había alguna manera de comunicarse con Rafael después de que se fueran. Al llegar a casa, se sentó con Valentina y le explicó que tendrían que ir a un nuevo lugar donde podrían tener más aventuras. La pequeña, emocionada por la idea de un nuevo comienzo, no comprendía la gravedad de la situación, pero eso era algo por lo que Elena estaba agradecida. Mientras organizaba sus cosas, Elena sintió que una nueva determinación crecía dentro de ella. No estaba dispuesta a dejar que el miedo la gobernara. Rafael había hecho su parte, y ahora era su turno de proteger a Valentina y buscar una vida mejor. Esa noche, mientras Valentina dormía, Elena se sentó en el sofá con una libreta en la mano. Escribió una carta a Rafael, expresando su amor y la esperanza de que pronto se reunirían. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío por su hija y por el hombre que había tocado su corazón. La vida que habían imaginado juntos estaba en juego, pero en medio de la oscuridad, la luz de su amor y la inocencia de Valentina eran sus guías. Con cada decisión que tomaba, Elena se acercaba más a la libertad que tanto anhelaba, y el eco de la advertencia resonaba en su mente. No eras ella, pero te quedas conmigo. Sin embargo, también sabía que, en su lucha por la supervivencia, cada paso podría acercarla más a un futuro que, aunque incierto, prometía la posibilidad de un nuevo comienzo. Elena despertó temprano al día siguiente, con el sol filtrándose a través de las cortinas. Valentina aún dormía, ajena a la tormenta que se cernía sobre sus vidas. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos giraban en torno a la carta que había escrito a Rafael. Era un recordatorio de su amor y de la esperanza que aún ardía en su corazón, pero también un peso que no podía ignorar. Sabía que debía ser fuerte, no solo por ella misma, sino especialmente por Valentina. Después de desayunar, decidieron salir a dar un paseo por el barrio. Elena quería que su hija disfrutara de la vida, a pesar de las circunstancias. Mientras caminaban por el parque, se encontró con un grupo de madres que llevaban a sus hijos a jugar. Aquel ambiente de normalidad la hizo sentir nostalgia por tiempos más sencillos, pero al mismo tiempo, el eco de la advertencia de Alessandro resonó en su mente. No eras ella, pero te quedas conmigo.
Esa frase se convirtió en un mantra inquietante, recordándole que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía comprender. A medida que los días pasaban, la conexión entre Elena y Alessandro se hacía más intensa, aunque también más complicada. Cada vez que él llegaba a la casa, una mezcla de emociones la invadía. Por un lado, su lado protector y amable aparecía ante ella, haciendo que se sintiera segura. Por otro lado, había un aire de peligro que la mantenía alerta. En una de sus conversaciones, Alessandro le confesó que, a pesar de su vida en el mundo del crimen, deseaba que su hijo tuviera una infancia normal. Esa vulnerabilidad en él la hizo sentir un atisbo de compasión, pero también la llenó de dudas. Mientras tanto, la relación entre Luca y Valentina florecía. Los niños jugaban juntos en el jardín, riendo y compartiendo secretos. Elena no podía evitar sonreír al ver a su hija tan feliz. Sin embargo, cada vez que la risa de Valentina llenaba el aire, una parte de ella se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al permanecer en la vida de Alessandro. La voz de su madre resonaba en su mente. Nunca te involucres con hombres que tienen sombras. Pero, ¿cómo podía dejarlo todo atrás cuando Luca y Valentina eran tan cercanos? Una noche, mientras pintaba en el estudio de la esposa de Alessandro, Elena sintió una oleada de inspiración. Las pinceladas de su brocha se convirtieron en una representación de su lucha interna. El amor, el miedo, la esperanza y la culpa. Era un retrato de su vida en ese momento, y mientras trabajaba, una idea comenzó a tomar forma. Decidió que, además de ser la tutora de Luca, podría usar su arte para contar su historia y la de aquellos como ella, atrapados entre el amor y el peligro. Al día siguiente, decidió hablar con Alessandro sobre su proyecto. Mientras él la escuchaba, su expresión era de sorpresa y curiosidad. Elena le explicó cómo quería organizar una exposición de arte que reflejara sus experiencias y la vida de las mujeres que, como ella, luchaban por sus familias. Alessandro, en un giro inesperado, se mostró entusiasmado y ofreció su ayuda para hacer que la exposición fuera posible. Aquel apoyo la llenó de gratitud, pero también de inquietud. ¿Podía confiar en él? Mientras la fecha de la exposición se acercaba, Elena comenzó a recibir amenazas anónimas. Notas escritas en papel arrugado, con advertencias sobre el peligro de cruzar líneas que no debía. A medida que la tensión crecía, también lo hacía su determinación. Sabía que debía terminar lo que había comenzado, no solo por ella, sino por Valentina y por todas. Las mujeres que se sentían atrapadas en un mundo que no les pertenecía. En una noche particularmente oscura, cuando el viento soplaba con fuerza, Elena decidió que era hora de confrontar a Alessandro. Se sentó con él, su corazón latiendo con fuerza. Le habló de las amenazas, de su miedo y de su deseo de proteger a Valentina. Alessandro, al escucharla, se tornó serio. «No dejaré que nada te pase, ni a ella», dijo con una intensidad que la hizo temblar. La conversación se convirtió en una promesa. Aquel momento de honestidad los unió más, y Elena sintió que, a pesar de los peligros que los rodeaban, estaban en el mismo equipo. Mientras miraba a Alessandro a los ojos, comprendió que, aunque su vida era un laberinto de sombras, también había destellos de luz. Con el apoyo de Alessandro y la fuerza que había encontrado dentro de sí misma, Elena se preparó para lo que vendría. La exposición no solo sería un reflejo de su vida, sino un grito de resistencia. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez, sintió que estaba tomando el control de su destino. Elena se sintió más fuerte después de aquella conversación reveladora con Alessandro. Con cada día que pasaba, su conexión con Luca se profundizaba, y ella se dio cuenta de que el pequeño se había convertido en una parte fundamental de su vida. Las risas compartidas y los momentos sencillos de creatividad y juego la llenaban de una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, el temor persistía como una sombra en su mente, especialmente después de las amenazas que había recibido. Un día, mientras estaba con Luca en el estudio de arte, decidió que era el momento de hablar con él sobre su madre. Aunque era un tema delicado, creía que Luca necesitaba entender que su dolor era válido y que no estaba solo. «¿Sabes, Luca? Tu mamá era una artista increíble, y tú también lo eres», le dijo Elena, mientras observaba cómo el niño pintaba con entusiasmo. Sus ojos se iluminaron, y por un momento, el aire se llenó de esperanza. Alessandro, al regresar de una reunión, se detuvo en la puerta del estudio, observando la interacción entre Elena y su hijo. La imagen de su hijo sonriendo, rodeado de colores y risas,
le llenó el corazón, pero también sintió la presión del mundo exterior, un mundo que no dejaría que su familia viviera en paz. Decidió que era hora de actuar. Se acercó a Elena y en un tono serio pero decidido, le reveló que había tomado medidas para protegerlas. He contratado a un grupo de seguridad. No quiero que tengas miedo. Quiero que estés a salvo, dijo, su voz firme. Elena sintió una mezcla de alivio y preocupación. Aunque apreciaba la protección que Alessandro ofrecía, sabía que eso significaba que estaban más inmersos en el peligro que nunca. Alessandro, esto no se trata solo de mí, es sobre Luca también. No quiero que él crezca en este ambiente, respondió, con un tono de determinación. Alessandro la miró fijamente, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Lo sé, y estoy trabajando para cambiar eso, pero necesito que confíes en mí. Este es un camino peligroso, pero no estoy solo en esto, dijo, acercándose un poco más, como si buscara un vínculo más fuerte entre ellos. Elena se sintió atrapada entre sus sentimientos por Alessandro y su deseo de proteger a Luca. Sin embargo, en el fondo, sabía que había algo especial en él, algo que desafiaba el estigma de su vida criminal. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, tomó su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar. Las imágenes que surgieron eran de un futuro esperanzador, un futuro donde el arte y la libertad reinaban. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, la presión aumentaba. Elena estaba determinada a usar su arte como una forma de resistencia, un grito contra las opresiones que había enfrentado. Sin embargo, las amenazas no cesaban. Una tarde, al regresar del estudio, encontró una nota más, esta vez con un mensaje claro: no te metas donde no te llamen. El corazón de Elena se aceleró. Sabía que no podía dejar que el miedo la controlara. Decidió que era el momento de enfrentar a Alessandro de nuevo, no solo para hablar sobre su seguridad, sino también sobre su futuro. Necesitamos hablar sobre lo que esto significa para nosotros. No quiero más secretos, dijo, su voz firme. Alessandro asintió, reconociendo que su vida estaba en un punto crítico. Entiendo, Elena, pero cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Estás en medio de algo más grande de lo que piensas. Necesito que te mantengas alejada de esto, le advirtió, pero Elena no estaba dispuesta a retroceder. Alessandro, no puedo quedarme al margen. Si vamos a estar juntos en esto, necesitamos ser honestos el uno con el otro, y necesito saber qué significa para ti, insistió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La mirada de Alessandro se suavizó. Significa que te protegeré a ti y a Luca a toda costa, pero también significa que debo enfrentar a quienes amenazan nuestra paz. Si decides quedarte, debes estar preparada para lo que viene. Elena sabía que la decisión que tomara cambiaría sus vidas para siempre. Y aunque el miedo la envolvía, su deseo de luchar por un futuro mejor, tanto para ella como para Luca, era más fuerte. Juntos, estaban listos para enfrentar las sombras que se cernían sobre ellos. Elena respiró profundamente, sintiendo el peso de la conversación que acababan de tener. La seriedad en la mirada de Alessandro la hizo dudar por un momento, pero su determinación era inquebrantable. Si voy a quedarme, quiero saber todo, cada detalle. No quiero vivir en la oscuridad, afirmó, mirando directamente a los ojos de Alessandro. Él asintió lentamente, su rostro reflejando la lucha interna que estaba sintiendo. De acuerdo, dijo finalmente, pero debes entender que esto no es un juego. Hay cosas que no puedo compartir, no porque no confíe en ti, sino porque te protegeré de todo lo que pueda dañarte. Esa noche, mientras Luca dormía en su habitación, Elena se sentó con Alessandro en el estudio de arte, el ambiente iluminado por la luz suave de una lámpara. Te contaré lo que pueda, comenzó él, pero debes estar preparada para lo que esto significa. Mi familia tiene enemigos, y esos enemigos no se detendrán hasta que consigan lo que quieren. Elena escuchó atentamente, mientras Alessandro relataba la historia de su familia, una dinastía marcada por la violencia y la ambición. Habló de su padre, un hombre temido y respetado, y de la presión que sentía para mantener el legado familiar. No quiero esto. Para Luca, él merece una vida diferente, una vida alejada de este mundo, confesó Alessandro, su voz cargada de emoción. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó Elena, sintiendo un nudo en el estómago. Soy parte de esto ahora. ¿Qué significa eso para nosotros? Alessandro se acercó, sus ojos intensos, reflejando una mezcla de deseo y preocupación. Significa que debes decidir si estás dispuesta a enfrentarlo todo, si eliges quedarte,
estarás conmigo en esto, pero la vida que llevaremos será peligrosa, y no puedo prometer que estaremos a salvo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las amenazas que había recibido eran solo la punta del iceberg. ¿Qué hay de Luca?, preguntó, recordando al pequeño que había traído luz a su vida. No puedo ponerlo en peligro. Él es mi prioridad, respondió Alessandro con firmeza. Todo lo que hago es por él, pero necesito que tú seas fuerte. Necesito que estés a mi lado, pero también que seas capaz de manejar lo que se avecina. Elena reflexionó sobre sus palabras, sintiendo la responsabilidad de su decisión. Sabía que su amor por Luca y su creciente atracción por Alessandro la estaban llevando a un camino incierto. Si voy a estar contigo, quiero que hagamos esto juntos, como un equipo. No quiero ser solo una espectadora en nuestra vida, dijo, su voz firme. Está bien. Si decides quedarte, haremos lo que sea necesario para proteger a Luca y a ti, pero habrá momentos difíciles. Enfrentaremos a mis enemigos, y no podemos permitir que las emociones nos nublen el juicio. Esa noche, Elena se sintió más cerca de Alessandro que nunca, pero también comprendió la magnitud de lo que había decidido. En su corazón, sabía que no había vuelta atrás. La vida que había imaginado para sí misma había cambiado para siempre. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Alessandro organizó una reunión con sus aliados más cercanos, un grupo de hombres que le debían lealtad. Elena asistió, sintiéndose fuera de lugar entre esos rostros duros y serios. Sin embargo, se mantuvo firme, recordando su propósito. Durante la reunión, Alessandro presentó a Elena. Ella es parte de mi vida ahora, dijo con voz autoritaria. Cualquiera que le haga daño a ella o a Luca se enfrentará a mí. Los hombres asintieron, pero Elena pudo ver las miradas de duda y desconfianza. ¿Podría realmente ser aceptada en un mundo tan hostil? A medida que las semanas pasaban, la relación de Elena y Alessandro se intensificó. Ella se convirtió en una figura central en la vida de Luca, ayudando al niño a superar su dolor y a abrirse. Sin embargo, la sombra de la mafia siempre estaba presente, acechando. Una noche, mientras ella y Alessandro regresaban de un evento en el que habían sido invitados, un coche se detuvo junto a ellos. De su interior, un hombre salió, su rostro familiar para Alessandro. «Tenemos que hablar», dijo con voz fría, haciendo que Elena sintiera un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué sucede?», preguntó Alessandro, la tensión palpable en el aire. «Hay rumores de que alguien está buscando venganza. No podemos permitir que te pongan en la mira», respondió el hombre, mirando a Elena con desdén. «¿Venganza?», repitió ella, su voz temblando. La realidad de su situación se hacía cada vez más aterradora. Alessandro la tomó de la mano, su mirada decidida. «No te preocupes, lo resolveremos, pero necesitamos estar preparados». Elena miró a Alessandro, comprendiendo que su vida había tomado un giro irreversible. La lucha por su futuro apenas comenzaba, y el amor que sentía por él solo podía ser un refugio temporal en un mundo lleno de sombras. Elena intentó calmar su mente mientras caminaba junto a Alessandro, sintiendo la presión de la situación. La advertencia del hombre la había dejado inquieta, y aunque la mano de Alessandro en la suya le ofrecía consuelo, la sombra de la mafia era una realidad inminente. Al llegar a su apartamento, Alessandro se volvió hacia ella, su expresión grave. «Debemos ser cuidadosos. Esta vida no es un juego», dijo, su voz profunda resonando en la habitación. Elena asintió, sintiéndose atrapada entre el amor que comenzaba a sentir por él y el peligro que lo rodeaba. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Significa que debemos estar un paso adelante. Te necesito a mi lado, pero también quiero protegerte», respondió Alessandro, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de determinación y preocupación. A la mañana siguiente, mientras Luca jugaba en el jardín, Elena decidió que no podía dejar que el miedo dominara su vida. Comenzó a investigar sobre la mafia, su estructura y las posibles amenazas que podrían estar al acecho. En una conversación casual con uno de los empleados de Alessandro, un hombre llamado Matteo, se enteró de los rumores que circulaban en el bajo mundo. «Alessandro tiene enemigos. Algunos aún no han olvidado el pasado», dijo Matteo, inclinándose un poco hacia ella. «Pero él es fuerte. No se dejará intimidar». Elena sintió un escalofrío al pensar en lo que eso podría significar para ella y Luca. «¿Y si no es suficiente?», preguntó preocupada. «Siempre hay un riesgo, pero con el tiempo, la lealtad se gana»,
Y Alessandro tiene más que eso. Mateo respondió, dejando a Elena con más preguntas que respuestas. Con el correr de los días, su relación con Alessandro se profundizó. Pasaron más tiempo juntos, y las noches se llenaron de conversaciones sinceras y risas compartidas. Sin embargo, la tensión en el aire nunca desapareció del todo. Una noche, mientras cenaban, Alessandro le reveló una parte de su pasado que había mantenido oculta. No siempre he sido este hombre. He hecho cosas de las que no. Estoy orgulloso, pero todo lo que hago, lo hago por Luca, y por un futuro mejor, confesó, su mirada perdida en el vacío. Elena sentía que su corazón se rompía por él. ¿Y si eso te lleva a perderlo todo?, preguntó, buscando una salida a esa vida peligrosa. No lo haré. Te prometo que haré lo imposible para protegerte a ti y a Luca, respondió Alessandro con firmeza, sus dedos entrelazándose con los de ella. Unos días más tarde, mientras jugaba con Luca en el parque, Elena notó que era seguida por un grupo de hombres. Su instinto la llevó a buscar un lugar seguro. Con el corazón palpitante, tomó la mano de Luca y se dirigió rápidamente a un café cercano. Allí, se encontró con Alessandro, quien había llegado, alertado por su malestar. ¿Qué pasó?, preguntó, su mirada escaneando el lugar. Creo que alguien me está siguiendo, dijo Elena, su voz temblando. Alessandro se acercó, su expresión endurecida. No te preocupes, no dejaré que te pase nada, prometió, su voz baja y grave. Después de esa experiencia, Elena y Alessandro decidieron que era hora de enfrentar a los enemigos que acechaban. Iniciaron un plan para fortalecer sus alianzas dentro del mundo criminal, buscando crear un entorno más seguro para ellos y para Luca. La tensión en su relación se transformó en un equipo sólido, compartiendo secretos, estrategias y sueños de un futuro juntos. Una noche, mientras revisaban documentos en su oficina, Elena sintió que la intimidad entre ellos había cambiado. Si esto termina mal, quiero que sepas que no me arrepiento de nada, dijo, mirándolo a los ojos. Alessandro sonrió tristemente. No permitirá que eso suceda, pero si llegara a ser así, siempre serás parte de mi vida, aseguró, acercándose más. Elena sabía que su amor era un refugio en medio del caos, y mientras el peligro se acercaba, su determinación de proteger a Luca y a Alessandro solo se hacía más fuerte. La lucha no solo era por su seguridad, sino también por un futuro en el que pudieran vivir sin miedo. Elena y Alessandro trabajaron incansablemente en su estrategia para proteger a Luca y establecer vínculos más fuertes con sus aliados en el mundo criminal. A medida que se sumergían en este universo opaco, descubrieron que la mafia no solo era un grupo de hombres temibles, sino también un tejido complejo de lealtades, traiciones y viejas rencillas. Una noche, mientras revisaban una lista de contactos en la oficina, Alessandro se detuvo al llegar a un nombre que le causó inquietud. Giovanni Moretti, un ex socio que había sido desterrado por traición. No podemos subestimar a Giovanni, dijo Alessandro, su tono grave. Siempre ha sido ambicioso y no le importa a quien tenga que pisotear para conseguir lo que quiere. Elena, sintiendo la tensión en el aire, se acercó a él. ¿Qué planeas hacer?, preguntó preocupada. Debemos asegurarnos de que no se interponga en nuestro camino. Esta vez, no puedo permitir que me traicione nuevamente, respondió Alessandro, su mirada firme. Decididos a enfrentar la amenaza, comenzaron a reunir información sobre Giovanni. Sus noches se convirtieron en sesiones de estrategia, pero también en momentos para compartir sus temores y esperanzas. En una de estas veladas, mientras se miraban a los ojos, Alessandro tomó la mano de Elena y con una sinceridad que la sorprendió, le confesó: «Siento que mi mundo ha cambiado desde que llegaste. No solo eres la tutora de Luca, eres la razón por la que quiero luchar por un futuro diferente». Elena sintió una oleada de emociones. «Y yo quiero proteger lo que hemos construido», respondió, su voz entrecortada. «Pero tengo miedo de lo que esto pueda significar para nosotros». A la mañana siguiente, mientras Luca jugaba en el jardín, Elena recibió un mensaje inesperado. Una invitación a una reunión con Giovanni, que prometía una tregua. Sin pensarlo dos veces, compartió la noticia con Alessandro. Él frunció el ceño, dudoso. «No confío en él. Podría ser una trampa», advirtió. «Pero podría ser nuestra oportunidad para dejar las cosas claras», insistió Elena. «Si realmente quiere una tregua, tal vez podamos evitar un conflicto mayor». Después de una larga discusión, finalmente acordaron que Elena asistiría a la reunión, con Alessandro vigilando desde una distancia segura.
El día de la reunión, Elena se sintió abrumada por la tensión que la rodeaba. Giovanni la recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Elena, qué placer verte. Espero que estés lista para una conversación productiva», dijo, su tono cargado de segundas intenciones. Mientras se sentaban a conversar, Elena mantuvo su postura firme. «Quiero que esto sea claro. No tengo interés en tus juegos. Estoy aquí por Luca y por Alessandro. Cualquier intento de manipulación será en vano», declaró. Giovanni arqueó una ceja, sorprendido por su valentía. «Interesante, pero debes saber que en este mundo las cosas no siempre son como parecen. Puede que no sea Alessandro quien deba preocuparse», sugirió, insinuando un peligro inminente. Al mismo tiempo, Alessandro, desde su escondite, escuchó a través de un dispositivo que había instalado. Su preocupación creció al escuchar la amenaza implícita de Giovanni. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Mientras la conversación avanzaba, Elena mantuvo la calma, pero su mente corría. ¿Qué haría Giovanni si se sentía acorralado? Sabía que debía salir de allí rápidamente. Al finalizar la reunión, hizo una excusa sobre la hora y se despidió, pero no sin antes hacer una advertencia. «No te atrevas a acercarte a nosotros. Te enfrentarás a Alessandro». De regreso al coche, una ola de alivio la inundó, pero la intranquilidad no la abandonaba. Cuando se reunieron nuevamente, Alessandro la abrazó fuertemente. «No debiste ir sola», murmuró, su voz llena de preocupación. «Debía hacerlo. No podemos vivir con miedo, Alessandro. Debemos ser más astutos que ellos», respondió Elena, sintiendo la necesidad de demostrar que su papel era más que el de una simple tutora. Alessandro la miró con admiración. «Tienes razón. Juntos somos más fuertes». Esa noche, mientras Luca dormía, hicieron un plan, decididos a enfrentar a Giovanni y cualquier otra amenaza que pudiera surgir. Su amor, forjado en medio del caos, se convirtió en su mayor fortaleza, y con ello, su resolución de proteger a Luca y crear un futuro juntos, sin miedo. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, iluminando el departamento de Alessandro con un brillo cálido. Elena se despertó antes que los demás, sus pensamientos aún envueltos en la tensión de la noche anterior. Sabía que la decisión de enfrentarse a Giovanni había sido la correcta, pero el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. No solo se trataba de su vida, sino también de la de Luca y Alessandro. Mientras preparaba el desayuno, escuchó los suaves pasos de Luca detrás de ella. Girándose, le sonrió, sintiendo una oleada de ternura. «Buenos días, pequeño artista», exclamó, tratando de infundirle alegría. Luca sonrió, aunque su mirada todavía mostraba la tristeza que lo acompañaba desde la muerte de su madre. «¿Podemos pintar hoy?», preguntó, su voz un susurro esperanzado. Elena asintió, prometiéndole que después del desayuno tendrían una sesión de arte en el estudio. Mientras comían, Alessandro entró en la cocina, su rostro aún marcado por el sueño, pero su mirada se iluminó al ver a su hijo y a Elena juntos. Se unió a ellos, y la atmósfera se tornó más ligera, aunque la sombra de Giovanni acechaba en sus mentes. Después de que Luca se sumergió en sus pinturas, Elena y Alessandro se sentaron en el sofá, el silencio entre ellos cargado de complicidad. «No podemos esperar a que Giovanni actúe», dijo Alessandro, rompiendo el silencio. «Debemos tomar la iniciativa. Debemos desmantelar sus planes antes de que nos alcance». Elena lo miró fijamente, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. «¿Qué tienes en mente?», preguntó, intrigada. Alessandro se inclinó hacia ella, su voz baja y firme. «Tengo contactos en la policía que pueden ayudarnos a investigar a Giovanni sin que él se entere. Necesitamos recopilar pruebas que lo vinculen a actividades ilegales, algo que podamos usar en su contra. ¿Y si se entera?». La preocupación en la voz de Elena era evidente. «Entonces, estaremos preparados. No puedo arriesgar la vida de Luca ni la tuya. Pero también debemos ser astutos, como dijiste. Debemos anticiparnos a sus movimientos». Elena asintió, sintiéndose más fuerte a su lado. En ese momento, supo que su amor no solo era un refugio, sino también su mayor defensa. A medida que los días pasaban, la relación entre Elena y Alessandro se profundizaba. Juntos, trazaban un plan para acercarse a los contactos de Alessandro, intentando obtener información sin levantar sospechas. Luca, ajeno a la tensión que se cernía sobre ellos, florecía en su arte, llenando el estudio con colores vibrantes y risas. Una tarde, mientras pintaban, Elena sintió que el ambiente era propicio para hablar con Luca.
¿Te gustaría que tu papá y yo te lleváramos a un lugar especial este fin de semana?, preguntó. Luca, entusiasmado, asintió con fervor. ¿A dónde? Es una sorpresa, pero será un lugar donde podrás crear muchas obras de arte, prometió Elena, sintiendo que la inocencia del niño era un rayo de esperanza en medio de su situación. El fin de semana llegó, y con él, una oportunidad para escapar de la presión del mundo exterior. Llenaron el coche de pinturas y pinceles y se dirigieron a un parque cercano, donde la naturaleza ofrecía un lienzo, en blanco. Mientras Luca corría por el lugar, Elena y Alessandro se sentaron a observarlo, disfrutando de la paz que el entorno les brindaba. Sin embargo, en medio de su felicidad, un automóvil negro se detuvo a lo lejos. Alessandro frunció el ceño, su instinto de protección alzándose. Elena, mantén a Luca cerca, ordenó, mientras se levantaba, su mirada fija en el vehículo. El pánico comenzó a invadir a Elena, quien rápidamente hizo que Luca se acercara. ¿Qué ocurre, papá?, preguntó el niño, notando la tensión en el aire. Solo un pequeño inconveniente, cariño. Quédate cerca de tu madre, respondió Alessandro, manteniendo la calma. Era evidente que Giovanni había enviado a alguien a vigilarlos. En ese momento, la realidad de su situación se hizo aún más clara. El peligro era inminente, y tenían que actuar rápidamente para protegerse. La tarde que había comenzado como una escapada familiar se transformó en un desafío. Elena sintió que la vida que había comenzado a construir se tambaleaba, pero la determinación en su corazón creció. No permitiría que Giovanni arruinara lo que había encontrado. Juntos, lucharían por su futuro, sin importar el costo. Alessandro observó el automóvil negro a lo lejos, su mente trabajando a 1000 por hora. Sabía que no podían quedarse allí, expuestos a la amenaza. Elena, necesitamos irnos. Vamos a casa, dijo, su voz firme y autoritaria. La tranquilidad del parque se había desvanecido, y la tensión crecía en el aire. Elena asintió, sintiendo el miedo apoderarse de ella, pero también la determinación de proteger a Luca. Mientras se dirigían de regreso al coche, Alessandro mantuvo su mirada fija en el vehículo. Había algo familiar en aquella presencia, y eso lo inquietaba. Una vez dentro, se aseguraron de que Luca estuviera abrochado y, antes de que Elena pudiera preguntar, Alessandro encendió el motor y salió disparado del parque, tomando un camino alternativo que evitaba las calles principales. «Papá, ¿por qué estamos tan asustados?», preguntó Luca, con su voz infantil rompiendo la atmósfera tensa. Elena se giró hacia él, intentando ofrecerle una sonrisa tranquilizadora. «Solo estamos siendo cautelosos, cariño. A veces, los adultos tienen que tomar decisiones difíciles», respondió, mientras su corazón se apretaba por la preocupación. Al llegar a la mansión, Alessandro no perdió tiempo. «Quédense aquí», ordenó. Mientras se dirigía a su oficina, Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que él tenía que hacer algo, pero no podía evitar preguntarse en qué tipo de mundo se había metido. Luca, sintiendo la ansiedad de su madre, se acercó a ella y tomó su mano. «Mamá, ¿vamos a estar bien?». Su inocencia era un recordatorio de todo lo que estaba en juego. «Sí, amor, estaremos bien», le aseguró, aunque en su interior luchaba con sus propios miedos. En ese momento, Alessandro regresó con un semblante decidido. «He tomado medidas. Giovanni no se detendrá, pero yo tampoco. Vamos a necesitar un plan», anunció, sentándose en la mesa de la cocina, donde la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, ofreciendo un contraste inquietante con la oscuridad de la situación. Elena se acercó, sintiendo que la atmósfera se tornaba más seria. «¿Qué planeas hacer?», preguntó, su voz firme, buscando respuestas. «No puedo dejar que él controle nuestras vidas. Tengo amigos que pueden ayudarnos a estar seguros, pero necesitaremos un refugio temporal», explicó Alessandro, mientras su mirada se centraba en ella. «¿Y qué hay de Luca?». «Necesitamos protegerlo primero», insistió Elena, sintiendo que su instinto maternal se intensificaba. «Lo sé. Por eso, debemos actuar rápido. Esta noche, llevaremos a Luca a un lugar seguro. Solo tú y yo sabremos dónde está», dijo Alessandro, su tono grave. La decisión de enviar a Luca a un refugio la llenó de un profundo temor. ¿Y si algo sale mal? «No. Puedo perderlo», dijo, su voz quebrándose. «No lo perderás. Haré todo lo posible para que esté a salvo. Eres la única que puede ayudarme a salir de esto. Confía en mí», le pidió, extendiendo la mano hacia ella. Elena sintió un torrente de emociones.
La conexión entre ellos se había fortalecido en 1960, medio de la adversidad, pero la sombra del peligro seguía acechando. Está bien, pero necesito saber que estás haciendo lo correcto, respondió, su voz temblando, mientras aceptaba su mano. Con un plan en marcha, la noche cayó sobre la ciudad. Mientras se preparaban para la transferencia de Luca, Elena miró a Alessandro y vio algo más en su mirada, una vulnerabilidad que nunca había notado antes. A pesar de la oscuridad que los rodeaba, ella empezaba a comprender que, tal vez, juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. Al salir de la mansión, una sensación de determinación se apoderó de ella. No solo luchaban por la seguridad de Luca, sino también por un futuro que ni ella ni Alessandro se atrevían a imaginar. La vida que habían comenzado a construir estaba en juego, pero la conexión que habían forjado les daba la fuerza necesaria para enfrentarse a cualquier amenaza que se interpusiera en su camino. El sonido de la lluvia comenzó a caer delicadamente sobre el suelo de Nueva York, creando un ambiente sombrío que reflejaba la tensión en el aire. Elena y Alessandro se dirigían hacia el lugar de encuentro, un viejo almacén en el puerto que había sido transformado en un refugio seguro para Luca. El corazón de Elena latía con fuerza, no solo por el miedo a lo que podrían enfrentar, sino también por la creciente conexión que sentía hacia Alessandro. Mientras caminaban, Alessandro rompió el silencio. No he sido honesto contigo, Elena. Mi vida no es solo negocios. Hay cosas que he hecho para proteger a mi familia, cosas de las que no estoy orgulloso. Su voz era grave, y por un momento, Elena pudo ver el peso de sus decisiones reflejado en su rostro. Ella sabía que el mundo en el que estaba involucrado era peligroso, pero no podía evitar sentirse atraída por su autenticidad en ese momento vulnerable. Entiendo que cada uno tiene su pasado, Alessandro, pero yo solo quiero que Luca esté a salvo, respondió ella, su voz firme pero con un toque de ternura. La mirada de Alessandro se suavizó, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Al llegar al almacén, encontraron un ambiente de actividad frenética. Varios hombres, todos con la misma vestimenta oscura, se movían de un lado a otro, preparándose para la llegada de Luca. Elena se sintió un poco abrumada, pero Alessandro tomó su mano y la llevó a un rincón más tranquilo. Escucha, esto es complicado de lo que parece. Hay personas que no quieren que Luca esté a salvo. Necesitamos ser rápidos y cuidadosos. Mientras esperaban, Elena se sentó en un viejo barril y miró a Alessandro. ¿Por qué me elegiste? Podrías haber contratado a alguien más, alguien con más experiencia en este tipo de situaciones. Porque Luca confía en ti, y yo confío en ti, admitió Alessandro, sus ojos fijos en los de ella. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. Era la primera vez que alguien le decía eso en un contexto tan serio. De repente, un ruido interrumpió su conversación. Un grupo de hombres armados irrumpió en el almacén, y Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¡Alessandro!», gritó, pero él ya estaba en acción, empujándola detrás de él para protegerla. «¡Luca!», gritó uno de los hombres, buscando al niño en medio del caos. La tensión aumentó, y en un instante de claridad, Elena recordó el escondite que habían preparado. «Por aquí», dijo, tirando de la mano de Alessandro hacia una puerta trasera que conducía a un pasillo oscuro. Mientras corrían, el sonido de disparos resonó detrás de ellos. Elena sentía que el tiempo se detenía. «No mires atrás», murmuró Alessandro, y ella asintió, concentrándose en el camino adelante. Sabía que Luca estaba en peligro, pero su mente también se llenaba de preguntas sobre el futuro de ella y Alessandro. Finalmente, lograron llegar a la habitación donde Luca estaba escondido. Al verlo, Elena sintió que su corazón se llenaba de alivio. «Luca, estamos aquí», exclamó, abrazando al niño con fuerza. Alessandro se unió a ellos, y por un momento, la familia que habían formado se sintió completa, pero la calma fue breve. Los hombres armados estaban acercándose, y Elena sabía que debían actuar rápido. «Necesitamos salir de aquí», dijo, mirando a Alessandro con determinación. «No podemos dejar que te atrapen». «Confía en mí», respondió él, y su voz tenía un nuevo tono de urgencia. «Hay un vehículo esperando en la parte trasera. Solo necesitamos llegar allí». Mientras se preparaban para la fuga, Elena no pudo evitar pensar en la vida que habían dejado atrás, pero un nuevo destino se dibujaba ante ellos, un futuro incierto que, a pesar del peligro, parecía brillar con la posibilidad de esperanza. Tomando la mano de Luca,
y mirando a Alessandro, se dio cuenta de que estaban juntos en esto, y eso significaba todo. Mientras Elena, Alessandro y Luca avanzaban por el pasillo oscuro, el sonido de pasos apresurados y gritos lejanos resonaban en el aire, creando una atmósfera de tensión palpable. Elena se sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado. Cada segundo contaba, y su instinto le decía que no podían perder ni un momento más. Al llegar a la salida trasera, un SUV negro esperaba con el motor en marcha, sus luces encendidas iluminando la oscuridad. Un hombre robusto, con una expresión seria, estaba al volante. Al ver a Alessandro, su rostro se relajó, un poco, pero la preocupación seguía ahí. ¿Todo bien?, preguntó, sus ojos rápidamente escaneando el entorno. Sí, pero necesitamos salir de aquí ahora, respondió Alessandro, empujando a Luca hacia el vehículo. Elena lo siguió, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir. Una vez dentro, el conductor aceleró mientras Alessandro se inclinaba hacia adelante, mirando por la ventana. ¿Los has visto?, preguntó Elena, su voz llena de ansiedad. No, pero no creo que tardarán en encontrarnos, respondió Alessandro, con un tono de preocupación que hizo que Elena sintiera un nudo en el estómago. La idea de ser atrapados la aterrorizaba, especialmente pensando en la seguridad de Luca. Mientras el SUV se alejaba, la ciudad se desvanecía en el fondo. Elena miró a Luca, que estaba sentado en el medio, abrazando su muñeco favorito. ¿Estás bien, cariño?, le preguntó, intentando transmitirle tranquilidad. Quiero ir a casa, murmuró el niño, con los ojos llenos de temor. Lo sé, pequeño. Vamos a encontrar un lugar seguro, le aseguró Elena, intentando sonreír, aunque su corazón latía desbocado. Alessandro descansó la mano en el muslo de Elena, un gesto que le dio un poco de confort en medio del caos. Tenemos que llegar a la casa de mi amigo. Es un lugar seguro, y allí podremos planear los siguientes pasos, dijo, su voz firme, pero con un matiz de preocupación. El viaje fue tenso y silencioso, con cada uno perdido en sus pensamientos. Elena se preguntaba qué futuro esperaba. ¿Podrían realmente escapar de la vida que los perseguía? ¿Y qué pasaría con su relación con Alessandro si lograban salir de esto? Finalmente, llegaron a una mansión oculta entre los árboles, un refugio que parecía sacado de una película. Aquí es, dijo Alessandro, saliendo del auto. Rápidamente, Elena siguió a Luca, que se aferraba a su mano con fuerza. Dentro, la atmósfera era completamente diferente. Las paredes estaban decoradas con obras de arte, y la luz suave creaba un ambiente acogedor. Un hombre mayor, con una expresión amable, los recibió. Alessandro, qué bueno verte. Bueno, ¿qué ha pasado? Es una larga historia, Marco, pero necesitamos quedarnos aquí por un tiempo, dijo Alessandro, su mirada cargada de preocupación. Marco asintió, guiándolos a una sala de estar. Haremos lo que sea necesario, prometió. Elena sintió un alivio momentáneo, pero sabía que la calma era solo un espejismo. ¿Y ahora qué?, preguntó mirando a Alessandro. Ahora tenemos que pensar en un plan. No podemos quedarnos aquí para siempre. Debemos encontrar una forma de salir de esta vida. La determinación en su voz resonó en la sala, y Elena sintió que el peso de la decisión caía sobre sus hombros. Mientras Luca comenzó a jugar con algunos juguetes que había en la sala, Elena se volvió hacia Alessandro. ¿Y si no podemos escapar? ¿Y si esto es solo el comienzo? Lo haremos juntos, respondió él, acercándose un poco más a ella. No puedo permitir que nada te pase, ni a ti ni a Luca. Haré lo que sea necesario. Elena sintió una mezcla de miedo y esperanza. Se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre, y que su vínculo con Alessandro se había profundizado en medio del peligro. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, preparada para enfrentar lo que viniera. Primero, debemos asegurarnos de que Luca esté a salvo. Luego, encontraremos una forma de salir del país. Tengo contactos que pueden ayudarnos. Pero necesitaré que confíes en mí, Elena. Y con esas palabras, Elena tomó una decisión. No solo se trataba de proteger a Luca, también se trataba de su propia vida y de lo que podría llegar a significar su relación con Alessandro en un mundo que parecía estar en su contra. Confío en ti, dijo finalmente, sintiendo que, de alguna manera, estaban a punto de comenzar un nuevo capítulo juntos, aunque el camino aún estuviese lleno de incertidumbres. El ambiente en 1900. La habitación se tornó tenso, mientras Elena reflexionaba sobre lo que significaba confiar en Alessandro. Las sombras de su pasado como madre y esposa de un mafioso caían sobre ella,
pero la esperanza de un futuro diferente iluminaba su corazón. Mientras Luca continuaba jugando, su risa inocente resonaba como un eco de normalidad en medio del caos. ¿Cómo planeas sacar a Luca de aquí?, preguntó Elena, tratando de centrarse en lo urgente. Alessandro se enderezó, su mirada se tornó seria. He estado planeando esto desde que supe que había problemas. Tengo un contacto en Italia que puede proporcionarnos pasaportes falsos y un lugar seguro. Solo necesitamos tiempo y discreción. Elena asintió, sintiendo un torbellino de emociones. La idea de huir era aterradora, pero la posibilidad de una vida sin miedo frente a ella era tentadora. ¿Y después? ¿Qué haremos en Italia?, cuestionó, buscando una certeza que no podía encontrar. Primero nos aseguraremos de que Luca esté bien. Luego, podemos empezar de nuevo, lejos de esto. Te prometo que haré lo posible para que estés a salvo, dijo Alessandro, su voz firme y decidida. Era en esos momentos que Elena veía al hombre detrás del mafioso, un hombre que deseaba proteger lo que amaba. La conversación se interrumpió cuando se escucharon pasos por el pasillo. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién viene?, preguntó, inquieta. Alessandro se acercó a la puerta y asomó la cabeza. No te preocupes, susurró. Es solo Marco. Necesitamos que sepa que estamos en movimiento. Marco entró. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. He estado escuchando rumores. No podemos esperar mucho tiempo. La situación se está complicando, y hay quienes están buscando a Luca. La gravedad de sus palabras hizo que Elena se estremeciera. La realidad de su situación era ineludible, y cada minuto contaba. ¿Qué sugerencias tienes?, preguntó Alessandro, manteniendo la calma. Marco se acercó a la mesa y desplegó un mapa. Aquí es donde podemos cruzar la frontera. Es un camino arriesgado, pero es nuestra mejor opción. Debemos salir de la ciudad antes de que caiga la noche. Elena sintió un nudo en el estómago. La idea de salir con Luca y Alessandro en medio de la noche la llenaba de ansiedad, pero también de una determinación renovada. ¿Qué pasa si nos atrapan?, preguntó, buscando alguna forma de disipar su miedo. No lo harán, afirmó Marco, su voz firme. Conozco estas calles como la palma de mi mano. Si seguimos el plan, no habrá problemas. Alessandro la miró, buscando su aprobación. Confía en nosotros, Elena. Es nuestra única oportunidad. Elena respiró hondo, sintiendo que cada decisión la llevaba más cerca de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. De acuerdo, dijo, su voz firme. Hagámoslo. Mientras se preparaban para partir, la adrenalina corría por sus venas. Luca, ajeno a la gravedad de la situación, continuaba jugando, lo que le dio a Elena un poco de paz. Se agachó junto a él y le sonrió. ¿Estás listo para una aventura, pequeño?, preguntó. Sí, mami, respondió Luca, sus ojos brillando con inocencia. Esa simple respuesta hizo que Elena se sintiera más fuerte. No solo luchaba por su vida, sino por la de su hijo. Con el corazón palpitando y la mente llena de planes, Elena se unió a Alessandro y Marco. Era el momento de dejar atrás el pasado y dar un salto hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Mientras salían a la oscuridad de la noche, Elena supo que, aunque el camino sería difícil, no estaban solos. Juntos, enfrentarían lo que viniera. Mientras avanzaban por las calles oscuras de Nueva York, Elena sintió que cada paso que daban resonaba con una mezcla de miedo y emoción. La ciudad estaba silenciosa, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando lo inevitable. Luca, con su pequeño brazo entrelazado al de ella, parecía ajeno al peligro que se cernía sobre ellos, y esa inocencia la llenaba de una determinación renovada. Alessandro lideraba el grupo, su figura imponente iluminada de vez en cuando por la luz tenue de los faroles. Marco los seguía de cerca, vigilando cada rincón, cada sombra. Elena, por su parte, se concentraba en mantener la calma de Luca, quien de vez en cuando giraba la cabeza para mirar a su madre con una sonrisa despreocupada. Era una imagen que la llenaba de ternura, pero también de un profundo dolor. ¿Qué futuro les esperaba? Tras unos minutos, llegaron a un estacionamiento subterráneo. La entrada estaba oscurecida por un toldo que apenas dejaba pasar la luz de la luna. «Este es el lugar», murmuró Marco, y se dirigieron hacia un coche negro que parecía esperar por ellos. Alessandro abrió la puerta trasera y ayudó a subir a Luca antes de entrar él mismo. Elena tomó un momento para sentir la tensión del ambiente antes de acomodarse en el asiento delantero, junto a Marco. «¿A dónde nos dirigimos?», preguntó,
su voz apenas un susurro. Marco intercambió una mirada con Alessandro. A un lugar seguro. Allí podremos planear nuestros siguientes movimientos. La respuesta no la tranquilizó, pero sabía que no había vuelta atrás. Mientras el coche se deslizaba por las calles, Elena observó a Alessandro de reojo. Su rostro, aunque sereno, mostraba señales de preocupación. Ella sabía que su mundo estaba lleno de secretos, pero también de decisiones difíciles. En lo profundo de su ser, sentía que había algo más en él, algo que lo hacía humano, vulnerable. Sin embargo, el peso de su pasado la mantenía alerta. Unos minutos más tarde, el coche se detuvo frente a un edificio de oficinas en una zona poco iluminada. «Estamos aquí», anunció Alessandro, y todos salieron, rápidamente. Una vez dentro, él condujo a Elena y a Luca a una habitación amplia, decorada con un estilo elegante pero austero. «Este será nuestro refugio por un tiempo», explicó Alessandro, cerrando la puerta tras ellos. «Necesitamos asegurarnos de que nadie nos encuentre». Elena se dio cuenta de que en el lugar había un ambiente diferente. El peligro parecía estar más lejos. Luca, emocionado por la nueva aventura, comenzó a explorar la habitación. «¿Puedo jugar aquí, mami?», preguntó con los ojos brillantes. «Claro, cariño», respondió Elena, mientras observaba a Alessandro. «¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan?». Él se acercó, su mirada fija en ella. «Debemos establecer contacto con algunas personas de confianza. Hay quienes pueden ayudarnos a salir de esta situación». «¿Y qué hay de la mafia? ¿No estarán buscándonos?». «Así es», admitió, «pero tengo algunos recursos. No puedo garantizar nuestra seguridad al 100%, pero haré lo que sea necesario». Elena asintió, sintiéndose abrumada por la magnitud de lo que implicaba esa vida. Sin embargo, había algo en la determinación de Alessandro que la animaba. «¿Y si no podemos salir? ¿Qué pasará con Luca?». «Lo protegeré», prometió, él con firmeza. «Haré lo que sea necesario para asegurar su futuro». Esas palabras resonaron en ella, y por un momento, Elena se sintió más tranquila. Sabía que su vida estaba entrelazada con la de Alessandro de una manera que nunca había imaginado. Mientras observaba a Luca jugar, comprendió que no solo luchaban por su libertad, sino también por el amor que estaban comenzando a construir en medio del caos. «Está bien», dijo finalmente, sintiendo que la resolución crecía dentro de ella. «Haremos esto juntos». Los ojos de Alessandro se iluminaron por un instante. «Juntos», repitió, y en ese instante, Elena supo que, pase lo que pase, no estaban solos en esta lucha. La noche apenas comenzaba, y su camino hacia un nuevo futuro estaba lleno de desafíos, pero también de esperanza. Elena y Alessandro se encontraban en una encrucijada, sintiendo el peso de las decisiones que habían tomado. La noche había caído, y el ambiente en el lujoso apartamento de Alessandro se sentía tenso, cargado de expectativas y miedos. Mientras Luca dormía en su habitación, la pareja se sentó en la sala, rodeada de la penumbra y el suave murmullo de la ciudad que seguía viva afuera. «¿Cuáles son nuestros próximos pasos?», preguntó Elena, rompiendo el silencio que se había apoderado del lugar. Alessandro la miró, pensativo. «Debemos reunir información sobre la mafia, conocer sus movimientos, sus aliados y sus enemigos. No podemos permitirnos ser encontrados». Elena asintió, sintiendo que cada palabra de Alessandro resonaba con una mezcla de adrenalina y temor. «¿Y cómo vamos a hacer eso? No tengo experiencia en el mundo del crimen», dijo, su voz temblando ligeramente. Alessandro se inclinó hacia ella, su mirada intensa. «Tienes más recursos de los que crees. Has estado cerca de ellos, has visto cómo operan. Tu intuición es valiosa. Pero, ¿y si nos atrapan? ¿Y si te atrapan a ti?». La preocupación en la voz de Elena era palpable. Alessandro tomó su mano, un gesto que parecía pequeño pero que cargaba con un significado profundo. «No permitiré que eso suceda. Tú y Lucas son mi prioridad. Haré lo que sea necesario para protegerlos». Elena sintió una oleada de confianza, pero también de confusión. La conexión que había formado con Alessandro era intensa, casi eléctrica, y su corazón se debatía entre la razón y el deseo. «No sé si estoy lista para esto», murmuró, sintiendo que el peso de la situación la aplastaba. «No puedo arriesgar la vida de Luca». «Lo sé», respondió Alessandro, su voz suave, «pero cada día que pasa, estamos más cerca de ser encontrados. Necesitamos actuar». Con una determinación renovada, Elena decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. «Está bien, empecemos. A planear».
Pasaron las siguientes horas discutiendo estrategias y posibles contactos en el mundo subterráneo. Alessandro reveló que tenía un viejo amigo, Matteo, que había estado involucrado en asuntos oscuros, pero que había decidido alejarse de la mafia. Es un hombre de confianza, aseguró. Alessandro, podría ayudarnos a obtener la información que necesitamos, pero deberíamos ser cautelosos al acercarnos a él. Al amanecer, la atmósfera había cambiado. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando el camino hacia un futuro incierto. Elena sintió una mezcla de esperanza y ansiedad, pero estaba decidida a luchar por la seguridad de Luca. Necesitamos un plan de respaldo, sugirió. Si algo sale mal, debemos tener una forma de escapar. Alessandro la miró, admirando su resolución. Tienes razón. Vamos a trazar un plan de contingencia. Pero primero, tengo que hablar con Matteo y evaluar la situación. Antes de salir, él se acercó a Luca, que aún dormía plácidamente. Te prometo que haré lo que sea necesario para que estés seguro, susurró, acariciando suavemente su cabello. Elena observó la escena, sintiendo que su corazón se llenaba de amor por ambos hombres en su vida. Alessandro partió, dejando a Elena sumida en sus pensamientos. Mientras Luca despertaba, ella decidió que era hora de fortalecer los lazos entre ellos. Hoy vamos a pintar. ¿Te gustaría, cariño?, preguntó, sonriendo al ver la chispa de entusiasmo en los ojos de Luca. Mientras pintaban juntos, Elena no pudo evitar pensar en lo lejos que había llegado desde que había aceptado trabajar para Alessandro. La vida que había imaginado se había desvanecido, reemplazada por una realidad llena de peligros, pero también de conexiones genuinas. En el fondo, sabía que su amor por Luca y Alessandro era la única razón por la que podía seguir adelante. Cuando Alessandro regresó, su semblante era serio. No será fácil, dijo al entrar, pero Matteo está dispuesto a ayudarnos. Nos reuniremos esta noche. Elena sintió un nudo en el estómago. Cada paso que daban los acercaba más a un enfrentamiento, inevitable con la mafia, pero también los unía como un equipo. Estamos juntos en esto, dijo ella, sintiendo que sus palabras eran más que una simple afirmación. Eran una promesa. La noche caía de nuevo, y con ella, el comienzo de una nueva lucha, no solo por su libertad, sino por el futuro que deseaban construir, a pesar de la oscuridad que los rodeaba.